de hierro. Sí. Eso era todo de palo, totalmente. Todo de palo. ¿Cómo se llamaban aquí a donde apoyaba la mano el que iba arando? Una mancera. ¿De dónde sale la mancera? Bueno, ¿de qué pieza? Vamos a ver, la mancera es la que lleva unos 70 centímetros de alto y va aplicado a un dental. El dental que iba por la tierra, hecho de madera. Del dental es de donde sale la mancera. La mancera, Ajá. de la parte de atrás. Sí. Ahora ese dental llevaba una hechura como cónica donde iba la reja, que le llamaban una reja de cubo. La reja que tenía una forma como una lanza, o sea, se metía algo dentro del dental. Sí, se metía porque lleva Algo largo. Lleva un la reja iba de menor a mayor. Esta era la reja, pero aquí llevaba unos retalles, que era lo que entraba en el dental. Sí. En el dental o sea, como si fuera encajado, con dos pestañas. Pero aquí no tenía un rabo largo de hierro, ¿verdad? La reja. No. Y aquí es donde salía el dental y luego ya iba la mancera ahí. Sí. ¿Y del dental no salían también dos palos para ensanchar el surco? Dos palos que se lo llevaban peñero. Dos palos y luego ya le pusieron dos cachitos de hierro. Ahora lleva el círculo donde va formado el grado, el círculo, que le llamaban la garganta. ¿Y el palo largo que se ata a la bestia? El palo largo, el injerto. Un momento. El injerto, el clavo que lleva para hacer tiro, la lija. ¿Y los agujeros en los que se mete la visa? Los agujeros, hombre, eso eran... No le daban un nombre. No le daban nombre. Ahora bien, mira, como el injerto había que reforzarlo con algo, porque tenía una caída, no era toda una pieza. El injerto, la barra larga de tiro, pues tenía 50 centímetros hecho de otra pieza, que iba con dos argollas ahí a presión, y eso era la espiguilla del injerto, la espiguilla, porque tenía una gracia un poquito curva. Ahora vamos a la canca.